El podcast que es... Eh, ¿Por qué no me cortaste, cabrones? Joder, que me estaba viendo caer en el barranco y no me echabais ni una mano. Toma, te voy a poner aquí un punto y un Ya punto y te seguido para que digo. hagas una pausa, ¿vale? Joder, déjame respirar. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a construcción. El podcast que, al igual que la certificación ISO 19650, todo el mundo dice entender, pero pocos pueden explicar sin sudar un poco. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar, a pesar de que parece que es el único ser vivo que puede mover el origen interno de Revit. Bueno, Hombre, espera. espera, que haga un chiste de Revit y os riáis todos, ya me No, parece. Es no, sintomático. cada vez que le arranquemos una risa a Patricia, Chupito. ya me doy Marcamos. cuenta. Bueno, saludos, estimado oyente. Como ya habrás podido intuir, hoy cocino yo. Soy Evelio Sánchez y me he encaramado al cuadro de mandos para dirigir la nave BIMRAS por un día. Por un día, si no me sacan de aquí. Hoy nos metemos de lleno en la certificación BIM que, según a quien preguntes, es una herramienta imprescindible para gestionar la información o, otras opiniones, una burocracia más que añadir a la lista. Nos metemos en el proceso de certificación en la ISO 19650. Y si no sabes a qué nos estamos refiriendo, quédate con nosotros un ratito para descubrir que detrás de esa norma, pues seguro que hay algo. Y por qué o por qué no puede ser interesante pasar por el viacrucis que supone un proceso de certificación, sea esta o sea cualquier otra norma. Si ya has pasado tu penitencia y cuentas con el sello que acredita que tu organización es lo más BIM que puede haber en el BIM entero del mundo entero BIM, pues si muestras en LinkedIn orgulloso tu certificado de haber pasado auditoría, quédate para comprobar que todos los sufrimientos que has tenido son compartidos y que al final del camino pues hay un sentido. Recuerda que no venimos a repartir sellos de calidad, que lo que queremos es entender qué hay detrás de la norma y si realmente cambia algo en la forma en la que trabajamos o si simplemente hace, pues eso, que las empresas puedan poner un logo bonito en la web o un sello en las facturas o ese tipo de cosas. Para desmontar mitos y debatir sobre lo bueno, lo malo y lo discutible del proceso, me acompañan las otras dos patas de BIMRAS. Rafa Tenorio, el hombre que nunca ha rellenado un formulario de certificación sin encontrar una trampa escondida. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas, ¿qué tal aquí? Deseando este episodio. Pues Porque debe ser además el único, ya te me digo. toca, me toca de cerca y Lo recientemente. ves, en la piel, ¿no? Estás Efectivamente. afilando la guadaña. Y hablando de fondo, Rogelio Carballo, que si alguna vez acepta una norma sin cuestionarla será porque no la ha leído o porque le han abducido unos aliens y le han aplicado otra vez la famosa sonda. ¿Qué tal, Gracias, Rogelio? gracias por el recuerdo. Muy bien, efectivamente, no lo verán tus ojos. Y déjame hacerte un apunte de la intro. Esto de que hay un sentido al final del camino ha sonado a funerario, ¿eh? O sea, vamos. Bueno, yo solo voy a decir que aquí no hay casualidades. Y ves una luz al final del Quien quiera leer, túnel y que todas lea. esas Lo cosas. de, lo de la luz al final del túnel a veces no es para salir del túnel. Ya, Roger, ya. me dice el técnico de sonido que tienes la voz un poco baja todavía. Así que Todavía la tengo un poco acércate al baja. micro o algo así. A ver si ahora la tengo en condiciones. No, ¿Qué pero dice el bueno, la técnico? tienes más alta. Un Claro, poquito claro. más alta, así. Vale, Bueno, ¿suficiente o quieres que la tenga más alta? ya está bien. Te diría un poco más alta, siempre y cuando no vayas a gritar con tu Dios potente mío. chorro de voz. ¿Esto lo vais a cortar o va a quedar Eso, aquí en medio? No, no, queda. eso. Esto Esto va está del Esto íntegro. tirón. aquí va Hemos íntegro, ¿eh? dicho que Aquí no aquí hay no se trampa, para, aquí no se no hay para. trampa ni Esto cartón. es, ¿cómo es? Ahora, Como el dogma en el cine, ¿no? Como el movimiento eso, dogma. Pues esto Efectivamente. es igual. ahora que están los de Heavy Mental copiando nuestro sonido Binras, o sea, Podcast Dogma. como para no Bueno, como para no presumir. señores, que me toca sacar el látigo. Estamos divagando, ¿no? Ya, Ya, bueno, ni te focus, cuento. focus. Como somos conscientes de nuestras limitaciones, bueno, más que nada, como soy consciente de vuestras limitaciones, no estamos solos. Ay, por favor. Hoy nos acompaña alguien que realmente sabe lo que habla cuando se trata de certificación BIM. Para sorpresa de nuestros oyentes, alguien hoy sabrá del tema que tratamos. Digo, normalmente cuando traemos invitados es así. El caso es que Se ha dado podéis... el caso alguna vez que no, ¿eh? Sí, también es Tampoco. cierto, también es Sí, cierto. sí, sí, Pero sí. bueno, Ahí hay un episodio perdido. ya te digo. En fin. ¿Para qué me recuerdas esas cosas?
El tema es que Patricia vive el día a día de las penurias, pero también las alegrías de las organizaciones que deciden emprender el camino de certificación. Patricia Isla, de SGS, directora técnica BIM en SGS Tecnos, donde lidera implementación y certificación con la ISO 19650, que es arquitecta y que además tiene una destacada trayectoria en gestión de proyectos BIM. Y seguro le habéis oído en algunos eventos, charlas, porque es una voz activa en la promoción de buenas prácticas en la industria de la construcción y suele compartir su experiencia en foros y publicaciones, contribuyendo, pues eso, a que los estándares y las normas vayan calando un poquito más en el sector. Patricia, bienvenida. Nada. Muchas gracias, Evelio, Rafa y Rogelio. Un placer Estabas estar ahí, aquí. estabas ahí como diciendo, por fin me toca. Sí, sí. No, no, No sé. estaba además pensando que me parecía muy bien que la cosa es de no estar nunca, o sea, nunca hay que mirar un cuestionario sin planteárselo, te estás Bueno, comprometiendo. Y también la norma, o sea, yo no creo que haya que tener nunca, mirar una norma sin cuestionarla, porque es la Tú, única manera de implantarla bien. la tú cantidad de abre, veces que me han mirado mal por leerme el texto que pone al lado del cuadrito de ceda sus datos. tú abre la puerta de ese corral, ya verás cómo se No, quedan. no, no, no. Simplemente digo que cuando me dan algo a firmar lo leo. Pero claro, eso es. Supongo Bueno, que al final es Sí. una o cosa que. firmas con otro nombre, ¿no? O lo ¿Qué firmas con dice otro nombre. qué dice la cláusula décima de Amazon Prime? No, una cosa es que las lea y otra que me las sepa de memoria. Pero luego te cuento. Bueno, Patricia, empezamos por lo básico, que en este caso no es Rogelio. A día de hoy hay en muchos ámbitos las certificaciones, bueno, las 9001, la 14000, creo que la serie de las 22000 también, ya se han convertido casi en commodities. No, yo creo que hay muy pocas empresas que contemplen la posibilidad de salir al mercado sin los sellos que certifiquen esos estándares, pues, de calidad, de sostenibilidad, de, bueno, seguridad eh, alimentaria cuando toca. Y nos toca ahora en el sector de la construcción, que empieza a sonar el run run de la ISO 19650. Y digo empieza a sonar porque aunque la norma ya tiene, pues, un tiempo, parece que empezamos a darnos cuenta. Quiero pensar que también al hilo del Plan BIM España empezamos a darnos cuenta de que hay una norma ISO que rige o que dicta cómo implantar BIM en las organizaciones. Así que para los que aún no tienen claro de qué estamos hablando, la certificación, ya no la norma, pero la certificación, ¿qué es y qué implica exactamente para una empresa que quiere obtenerla, que quiere pasar por ese trance? Claro, mira, la ISO 19650 es un estándar internacional desde el 2018 que establece los requisitos para la gestión de la información en proyectos BIM a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿vale? O Desde la sea que estamos a la concepción, última. claro, desde la operación hasta la operación y mantenimiento y la demolición y vuelta a la planificación y diseño. Entonces, para una empresa, obtener esta certificación lo que hace es demuestra que tiene un sistema de gestión de la información estructurado, organizado y alineado con estos estándares internacionales, que implica también que la empresa debe haber implementado prácticas como la colaboración digital, gestión de datos, seguridad de la información y un flujo de trabajo claro para los proyectos BIM. Y esto es lo que al final implica tener esta certificación. Tal y como lo acabas de decir, me estaba preguntando, o sea que no la pasa a nadie. Yo estaba, yo estaba viendo ahí Es que un el montón de último tramo, el de la conceptos. colaboración digital, me ha dolido, pero vamos, no sabes cómo. Efectivamente, yo estaba leyendo conceptos como ese diciendo quién le pone apellidos a ese nombre. O sea, ¿WhatsApp cuenta como comunicación digital? colaboración, como Buena que. pregunta. No, no. Eso, a ver, yo me refiero a colaboración digital como la coordinación entre distintos agentes, incluso dentro de una misma empresa, que a veces es muy complicado. Y sí, que hay muchas empresas que lo han No. pasado y es una realidad existente. Oye, ¿y qué tipos de certificación existen? Digo, certificación según la ISO 19650, porque yo pensaba que era una certificación, que había certificaciones para profesionales o empresas, y este año me he encontrado con que se empieza a certificar también productos, ¿no? Pues, por ejemplo, proyectos. Entonces, ¿qué eso? ¿Qué certificáis? Vamos, o qué modelo de certificación hay en la ISO 19650?
Claro, mira, los modelos que hay son, por un lado, certificación del sistema, que es el certificación de como tal de la organización, y luego de producto ya sería pues verificar un proyecto, pero también podemos hacer de una herramienta tecnológica. Ajá. Por ejemplo, pues queremos verificar que nuestra herramienta cumpla la ISO 19650. Pues eso también lo podemos hacer como una certificación de producto. Y luego están las certificaciones de profesionales, que aquí lo que hacen las personas, la mayor parte de las personas, lo que hacen es que se hacen una formación y eso ya al final ya es una acreditación de que tienes X conocimientos. O sea, que en esencia son dos tipos de certificaciones, las de producto, sea un activo, o sea un activo me refiero construido o un proyecto, o las tecnológicas que ha comentado, una herramienta, y después las de organizaciones o personas, ¿no? O sea, realmente son dos categorías en principio o hasta el momento. Sí, ahí habría que ver cada caso concreto, Sí, pero sí, en sí, sí. esencia son sí de sistema y de producto. Ujú. ¿Cómo hacemos con una norma que sigue creciendo? Porque la ISO 19650 acaba de publicar la parte 6 y aún queda alguna parte sin publicar, si no recuerdo mal. No sé si es la 4 que está sin publicar todavía, ¿puede ser? Bueno, ahora mismo están publicadas de la 1 a la 6 y ya están todas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la traducción al español y demás falta la parte 6. La parte 6 de seguridad y salud tan solo está en el estándar internacional, pero en unos años o en unos meses pasará también al español. En la que sí que va a pasar y está pasando es que se está revisando una vez que se han desarrollado todas las normas y esto es por cómo se han ido haciendo. Primero se hizo la parte 1, la parte 2, luego se amplió a la 3, luego la 4, la 5 y ha habido incongruencias entre las normas y cosas que se han ido dando cuenta durante la aplicación y el desarrollo de las mismas, al igual que la parte 6. Entonces, lo que ha pasado es que ahora hay que hacer un proceso de revisión de las normas y, por ejemplo, se están ahora mismo revisando la parte 1 y o sea, la parte 2 y la parte 3 de las normas, Bueno, están en a ver, revisión. es completamente lógico y además esperable que una norma evolucione, pero también da a veces la sensación de que cada vez es más compleja y difícil de implementar, porque realmente una norma así, ¿hasta qué punto se convierte en una herramienta real para la industria o en un laberinto burocrático que tal vez está aplicando algo que debería ser un poco más ágil? Lo digo porque es un comentario bastante habitual, no solo con esta, pero sí con muchas normas en las que dices, joder, es que cada vez me ponen más trabas y parece que me paso el día rellenando papeles. Claro, mira, aquí vamos a ser completamente transparentes, Evelio y equipo Binras. La norma ISO 19150 sí es una herramienta burocrática, pero no solo es eso, sino que lo que hace es buscar transformar la manera en que las empresas gestionan la información a lo largo de un proyecto. Si se aplica correctamente, la ISO 19650 lo que te da es un marco normativo donde cada empresa se adapta y lo que te hace es establecer unos estándares mínimos. Eso de marco normativo me gusta porque es un argumento que utilizo con cierta frecuencia. La norma no tiene que dictar, tiene que ponerte un campo de juego en el que tú después adaptas, unos juegan en... Pero es que una norma no es eso exactamente. Una norma es la altura libre entre plantas en edificios de uso residencial serán 2,50. Eso Punto. es una ley, Eso es una norma. no es una ley, Es una norma. legislación. Sí, claro, La es una ISO norma. 19150 es un estándar internacional. Como tal, lo que hace es marcarte el marco de trabajo, pero nunca te va a decir, tienes que, bueno, la parte 6 justamente sí, que te dice que tienes que hacer en IFC, pero el resto de normas no te habla nunca de tienes que entregar X, te tienes que entregar un BEP, modelos de información, pero no te dice cómo tiene que ser la estrategia de federación, no te dice la diferencia entre un proyecto de edificación y otro de obra lineal, que no puede ser igual. No te dice exactamente cómo desarrollarlo en los procesos. Lo que te dice es, esto es el mínimo que hay que hacer para poder colaborar. Bueno, esto es como antes comentamos, bueno, antes, hace años hablamos de normativa de obligado cumplimiento y de no obligado cumplimiento. Pues esto es, Me he ido a la RAE para deshacer el entuerto y tiene las dos acepciones. Precepto Luego jurídico o regla que declaramos se debe seguir. un zasca empate. Zasca empate. Venga. Pero iba con la guadaña, ¿eh? Ya te vi, ya. no, ya firmamos a los dos, pero decía que eso, que esto al final es eso, por marco normativo es una normativa de no obligado cumplimiento. O sea, es una referencia que puedes utilizar o no en Lo tu. que pasa es que al final hay una cierta presión de mercado. Perdona,
puedes utilizarlo o no, pero si no lo utilizas, no aspires a certificarte en esta norma. Efectivamente. O sea, tú verás si lo usas o no. Otra Claro. cosa es que si no lo usas, yo también veré si trabajo contigo o no. Eso es, eso es. Claro. Lo que sí me surgen dudas es sobre los motivos que hay detrás de la certificación. Y vamos a abrir ya un Mm, meloncete. Uy. ay, ay, ay. Me Vamos dicen, a la sé que hay piscina. muchas empresas que certifican o se certifican para mejorar su metodología, para ordenar sus procesos, para, bueno, alinear su forma de trabajar. Pero me han contado, se dice por ahí, hay rumores de que otras podrían hacerlo simplemente porque hay un pliego de contratación que lo pide, porque el contratador o el empleador le exige que tenga un papelito sellado. Y claro, una vez que tienes el Eso sello, nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. bueno, pues No, yo no lo has visto lo nunca. he oído que esas cosas, hay rumores al respecto. Entonces, claro, el hecho de que tengas el sellito, y que te obliguen realmente a hacer cambios en tu forma de trabajar, a veces no tiene una relación tan directa. Y la pregunta es, la ISO 19650, la certificación ISO, ¿garantiza de alguna forma que la empresa trabaja bien con BIM o garantiza, como muchas veces, que simplemente se ha pasado un proceso de auditoría y que por lo tanto, pues en ese momento cumplía con unos determinados protocolos? Mira, aquí te puedo afirmar una cosa, Evelio, y lo voy a hacer. Hay empresas sin certificar en BIM que son muy buenas, ¿vale? Pero todas las empresas certificadas en ISO 19650 tienen un altísimo nivel de BIM. ¿Por qué? Porque lo han demostrado. Todas son empresas líderes en digitalización. Y estoy hablando desde SGS, por supuesto, donde la transparencia es nuestro pilar básico. Con lo cual, vamos a quitarle las ganas de certificarse a todos los que puedan pensar que esto 15 días, un mes, un par de semanas, liquidamos los papelitos, presentamos lo que toque presentar y a correr. Hombre, al final hay que plantearse que lo que tú quieres es, aunque es decir, es importante porque es una realidad. Aquí en España, a cada vez más licitaciones públicas están exigiendo estar certificadas en ISO 19650. Es una realidad. En 2024 ha habido muchas licitaciones donde, bueno, no diré muchas, pero sí que ha habido varias donde si no estabas certificado directamente no te podías presentar. Y va a más, porque esto enlaza con las fases en las que está diseñado el Plan Bien España y entiendo que en el máximo nivel la certificación es un sí o sí. Claro, de todos modos, yo no creo que sea imposible, ¿eh? O sea, es decir, aunque haya empresas que digan, yo tan solo quiero por el papel, yo no creo que sea tan difícil, bueno, no me voy a poner la mano en el fuego porque cada empresa es única, pero no creo que sea imposible, a mí no es imposible que todas las empresas se puedan certificar. Al final lo que va a hacer es mejorar sus procesos, estandarizar lo que ahora mismo tienen y probarlo en proyectos y Claro. aplicarlo en todos los proyectos. Pero fíjate que precisamente por eso traía el tema, porque hay empresas que son bastante reacias. Pensamos que al final cuando hablamos de organizaciones hablamos de personas y las personas no siempre somos flexibles. Si de repente nuestros procesos, por lo que sea, no encajan bien con lo que la norma, el estándar marca, necesariamente vamos a tener que cambiar esos procesos. O sea, no es voy a certificarme porque yo ya trabajo bien. No, voy a certificarme y adaptar mis procesos a un estándar para tener, bueno, estandarizados o conforme, alineados conforme a esta norma, todos ellos. Y a veces no es fácil mover esos procesos. A veces supongo que te habrá tocado, pues decir, oye, mira, es que por aquí no podemos ir. Claro, eso sí, por supuesto. Hay ocasiones donde hay que poner no las, bueno, temidas, pero bueno, son las temidas no conformidades, ¿no? Pues oye, me ha caído una no conformidad. Bueno, pues a veces hay que ponerlas. ¿Por qué? Porque no cumplen la norma y hay que, y eso está así. Pero Bueno, pero claro, esa no hay conformidad se que levanta. adaptarse. Pero esa Claro, no- se cambia y luego se comprueba, porque el año siguiente se va a comprobar que esa no conformidad se ha seguido aplicando correctamente. Voy a hacer una pregunta, igual igual es incómoda, pero Debe ser por lo que te estás moviendo en la silla. Pero sí, 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 igual sí. No, digo, y si te ha dado el caso, si puedes contarlo, de no certificar empresas porque no cumplen esos procesos, porque estoy
Bueno, en el caso de construcción, por ejemplo, certificando, bueno, pues ya no solo ISO 19650, pero también calidad, muchas veces se cuenta también Rafa, que empieza siempre con, tengo un amigo que... tengo un amigo que, no, no, Un que primo, un efectivamente primo. que los procesos no están depurados como pide la norma, ¿no? Por ejemplo, por una cosa que también se da muy poco en horas, porque no hay un equipo suficientemente numeroso como para que una persona se encargue de estos procesos. O sea, se encargue, me refiero, de gestionarlos, no de realizarlos en exclusiva. Entonces, si te ha dado el caso bueno, no, miren, señores, no los podemos certificar como ustedes quieren porque porque están muy lejos de cumplir con estos estándares. Claro, yo en este caso siempre recomiendo, pues, y si estás en esa situación, lo mejor es tener con un consultor. Hay muchísimos Mm. consultores hoy en día que están altamente cualificados y que tienen muchísima experiencia en traer, bueno, en preparar a las empresas para certificarse. Al final, con un consultor, yo creo que no vas a tener ningún problema en ese caso. O sea, y siempre puedes hacer una auditoría previa, decir, oye, voy a ver qué tal estoy para verificar, oye, pues luego quedan cosas por perfilar, pues ya las remato en la certificación, pero voy a conseguir, o sea, sin saber 100% porque nunca se puede garantizar, pero para ir sobrepreparado. O sea, que Es decir, hay herramientas que te permiten estar más preparado y más seguro. hacemos la pre-ITV. Sí, como una PITV. Claro, y me dices, no, mira, es que con estos faros no pasas. Así que tú verás. Al O amigo cambiar. mecánico que sabe un montón, pues se lo llevas, oye, ¿qué tal va mi coche? Efectivamente. Conste que aquí entramos en un terreno complicado, porque la certificadora es una empresa que cobra por su servicio, el cliente es la empresa que quiere certificarse, todo claro y normal hasta ahí, pero como proveedor puede darse el caso de que si la certificadora pone muchas trabas, pues exija muchas justificaciones o haya muchas no conformidades, o qué carajo, simplemente te toca un poco las narices siempre. Y lógicamente, para la necesidad de justificar pues, ese cumplimiento de la norma y, bueno, el cumplimiento o las directrices del estándar, puede pasar, digo, que la empresa que quiere certificarse entre comillas, piense la posibilidad de explorar nuevos proveedores que puedan ser más flexibles. Por otra parte, si como certificadora te dejas llevar y eres muy flexible, también tal vez certifiques procesos que, bueno, por lo menos levanten alguna ceja. Entiendo que estáis auditados vosotros también y todo demás, pero ¿cómo se maneja este equilibrio entre rigor y negocio? ¿Hasta qué punto puede haber certificaciones más o menos imaginativas o respuestas más o menos imaginativas por parte de las empresas? Claro, a ver, aquí has tocado un punto muy importante, Belio, que es equilibrar entre la rigidez de los procesos y la agilidad del negocio. Las certificaciones deben ayudar a las empresas a mejorar su operativa, pero no pueden ser tan rígidas que impidan la innovación o la adaptación a las circunstancias del día a día. Sí que es cierto que hay empresas que nos han venido de otras certificadoras diciendo que están descontentos con sus certificadoras, pero hasta la fecha, y espero que no sea así, voy a tocar madera, todavía no ha salido ninguna de SGS por ese motivo. Entonces, es decir, es una realidad y también hay que valorar que no es tan solo yo consigo el sello, sino en SGS también tenemos otra serie de beneficios. Es decir, por ejemplo, nosotros no vamos a buscar como auditores, vamos a buscar la no conformidad, ¿vale? Vamos a decir, ¿dónde está mal? ¿Dónde está mal? No, sino que vamos a buscar la conformidad. Es decir, vamos a entender por qué. Muchas veces es pues porque el cliente no te envía la información o porque X motivo ha pasado. Entonces, simplemente es entender el por qué han pasado las cosas y tras eso es cuando tú ya puedes realmente emitir un juicio. No decir, dame la documentación, yo la reviso y te mando el informe y ya está. Entiendo Yo creo que eso es parte. Espera, entiendo que que yo. como certificadora tenéis distintas. Bueno, tendréis también vuestros procesos establecidos y demás para la certificación. Aún así, es posible que, dependiendo del auditor que me toque, pues a veces pueda tener más o menos apego a esa rigidez que decías de aplicación de la norma. En SGS no, ¿vale? Y lo digo 100% porque conozco a los auditores y de la mano, o sea, vamos de la mano y tenemos un criterio común y realmente no es algo que eso suceda en todas las certificadoras, eso es cierto.
Y bueno, por ejemplo, todos los auditores de SGS son de la casa, excepto igual alguna persona externa. Es decir, tenemos unos procedimientos y unos valores que son iguales a Con lo cual, todos. al final, para certificar también tenéis que certificaros vosotros, aunque sea solo en la parte de aplicación de esos criterios. Claro, bueno, en este caso es una norma no acreditada, ¿vale? Es decir, por ENAC, ENAC no te obliga a día de hoy a estar acreditado, ¿vale? A ser una certificadora acreditada. En un futuro, pues si se da el caso, pues claro que nos acreditaremos y demás. Pero a día de hoy seguimos nuestro procedimiento. Y ya te digo también otra cosa, nosotros en SGS no nos inventamos normas, no relacionamos normas que no tengan que ver con el certificado, tan solo vamos a la ISO 19650 y lo que verificamos es la norma. Si tú cumples la norma y no cumples X parte de la norma por X motivo, pues se justifica. Pero vamos, igual que en el CTE, cuando tú tienes que hacer un proyecto o una rehabilitación y dices no cumple porque es una escalera existente, por lo que sea, y justificas por qué no cumples la norma y te lo Uy, sí, aprueban y pero ahí a te dan veces el te encuentras proyecto. con el técnico municipal y te llevas un Claro. zapapo en la cara. Pero Sí, pero tú lo puedes, o sea, sí, si sí, sí, está claro que hubiera un criterio común, como es el caso aquí de SGS, sí que lo podrías pasar sin problema. Es decir, nosotros, primero, somos auditores que estamos en contacto directo con la realidad BIM. Es decir, no te voy a hablar de un proyecto y dices tú, no, yo no sé por qué el cliente no. Pues no, el cliente hoy en día en España no están pidiendo requerimientos BIM tan exigentes como los de la ISO 19150. Pues es decir, nos adaptamos a la realidad del mercado. está claro. Rogelio, que te corté antes, creo. No, no, deja. Está en el siguiente punto del guión, lo que quería, no, donde me quería meter, así que te dejo empezar y después ya voy a saco. Los dineritos. Los dineritos y lo que se supone para las pequeñas y medianas empresas, efectivamente. Claro, es que a ver, si miramos las empresas certificadas, que salvo honrosas excepciones, lo que vemos son pues grandes constructoras, promotoras, ingenierías con capacidad para asumir un coste y un esfuerzo importante, pues oye, no sé, vale que yo no tengo más que, bueno, mucho más que pensar cuando oí las primeras certificaciones en la ISO 9001. No todas las empresas podían acercarse. El común de los mortales teníamos vedado el coto de la calidad, por así decirlo. Y ahora, como bien dice, la 9001, lo decía al principio, son commodities y cualquier Mindundi puede acceder a una certificación de calidad. Digo, certificación de su calidad, no que la certificación después sea de calidad. Y aunque podría decirse que muchos Mindundis se han visto obligados a contar con dicha certificación, lo cierto es que, bueno, hay que asumirlo. Hay clientes que no te admiten como proveedor si no tienes la certificación o te advierten de que debes conseguirla en un plazo, etcétera, etcétera. Lo cual deja, O licitaciones públicas que salen con la obligación de ir a ISO 19650. por ejemplo, pero entiendo que al final eso puede funcionar casi como un filtro, porque ¿qué pasa con pymes y profesionales? Tú has hablado de la certificación de profesionales Cuando y, dices un filtro, ¿te refieres a una barrera competitiva? bueno, como nos está oyendo la Comisión Nacional de la Competencia, prefiero decir filtro, pero sí. El caso es que no sé hasta qué punto la certificación es accesible para cualquier empresa que trabaje con BIM o en la práctica es un proceso, no sé si diseñado o que requiere de implementar unos recursos, de reservar unos recursos importantes para asumirla. Claro, Vamos, ¿esto está para todo el mundo o hay que tener tierras para poder enfrentarse a ello? vale, a ver, aquí te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale, tú El estás gallego en... soy yo, ¿eh? O sea, lo de responder con Sí. preguntas, ojito. Vale, bueno, pues a ver, tenemos una carretera, ¿vale? Entonces, pues yo quiero hacer en el mantenimiento, bueno, quiero hacer tan solo una intervención de un servicio que pasa por debajo de la carretera. Si está todo el plan diseñado en BIM, esta única tubería que pasa por debajo, que la contratas a una persona externa por el tipo de contrato, es otra empresa la que lo hace, debería tener también aportarte el modelo BIM con la información necesaria que se requiere en todo el sistema global. Si lo hace, me pongo de rodillas y me echo a llorar. ¿Vale? Pero es decir, sería lo conveniente. Otra cosa es que Sería lo se conveniente, claro que hiciera. sí, pero ya te Claro, digo que si lo hace, me pongo de rodillas llorando. pero A realmente, Lourdes de rodillas, o ya, sea. pero no se le va a exigir lo mismo, oye, pues pónmela, hazme tú el entorno común de datos, hazme esta revisión, coordíname tú esto. No, a él se le va a dar tan solo su única responsabilidad.
Es decir, con la Sí, sí. certificación para una empresa más pequeña, con una responsabilidad más pequeña, lo que se le certifica es una parte más pequeña, simplemente. Entonces, yo aplico procesos y los aplico, incluso tienen ventaja, por con las empresas más grandes. Yo creo que más sencillo implantarlo en una pequeña. ¿Por qué? Te lo digo en la experiencia de empresas pequeñas que tenemos certificadas. Porque son procesos más sencillos, que no quiere decir ni mejores ni peores, pero quiere decir que su realidad es pues Sí, que sí, al tienen... final tienen menos capas, tienen menos departamentos, tienen No menos... encuentro la Exacto. diferencia en la gestión de un proyecto BIM en mi estudio de 2 personas que en un estudio grande. Quiero No, decir que que al final va. manejamos, bueno, Rogelio, que manejamos la información de proyectos es exactamente la misma. Pero el flujo de la información no es el mismo. Tu Ya, ya, información, ya. tú eres a la vez coordinador BIM, moderador y BIM Claro, con lo manager. cual imagínate si además me pongo en la labor de tener que gestionar toda la No, justificación Roger, de la, pero de la vamos a ver, ISO. donde O sea, que voy es que ya no me cabe un gramo más en la que agenda. O sea, sí, donde voy es que tu proceso pasa por ti. Esos tres claro. papeles pasan por ti, con lo cual no hay un camino que deba seguir la información y que deba acreditarse o que deba trazarse. Cuando tienes tres actores distintos, lógicamente tendrás que habilitar un mecanismo, un proceso para pasarle la información del moderador al coordinador, del coordinador al BIM manager y del BIM manager al cliente. En tu caso, ese proceso se condensa en uno solo, que es que tú lo revisas. Entiendo yo, ¿eh? Eh, De todas yo formas, creo que lo estás aprovecho que ha simplificando. levantado la mano Rafa para cortarte la palabra. Patricia, es que antes, Mamón. antes hablabas de ENAC y Julia, que te entendí que ENAC, perdón, que ENAC no nos acredita, no acredita todavía como certificadores de ISO 19650. ¿Es así? Es así. Si, por ejemplo, con la 9001 con otros Sí, estándares, sí que te acredita. sí que lo acredita y nosotros pasamos procedimientos muy, muy estrictos en Ujú, los cuales sí. pues tiene que estar todo perfecto, ¿vale? Y es así, nosotros trabajamos así. Para que un auditor de ENAC nos venga y nos audite. En ISO 10150 ahora mismo no está ese proceso. No obstante, nosotros también hemos seguido el mismo criterio que usamos para una norma 9001, por ejemplo, el mismo criterio, quiero decir, de forma de dar la auditoría, ¿vale? Con auditoría de inicio, auditoría de cierre, número de jornadas, no el número como tal, pero sí, es decir, la misma estructura de certificación es la misma que una 9001. ¿Por qué? Porque estamos también previsibles, oye, pues cuando pase, venga ENAC, pues ¿qué va a pasar? Pues que todas las empresas que están auditadas con nosotros van a tener que cambiar y vamos a tener que volver a hacer una certificación distinta. No, simplemente lo que hemos hecho es hacerla lo más sencillo para que sea la menor complicación para nuestros clientes en caso de que ENAC finalmente acredite esta norma. Claro, lo que pasa es que esta situación, lo que, lo que implica es que en realidad ahora mismo convertirte en certificador es una cuestión solo de infraestructura, con lo cual cualquier persona jurídica podría ser un certificador y volver a tener, y que el certificado ISO 19650 sea el nuevo BIM Manager de LinkedIn, ¿no? Es decir, o sea, que eso, que yo mismo me podré certificar a mí mismo o a Evelio si tengo la infraestructura necesaria para hacerlo. Entonces, bueno, eso refuerza un poco la idea de que, bueno, primero, de que de estar regulado de alguna manera para que tenga validez y que no sea únicamente burocracia. Bueno, eso, básicamente eso, que debería estar regulado para no ser únicamente de burocracia y también para ser atractivo o interesante para las empresas, porque también los pliegos de licitación incluyen necesidades de BIM manager y demás. Por ejemplo, como decía Rogelio, que ahora también piden certificación ISO 1050, 650, 19650, pero en realidad no está regulado. Claro, bueno, ahí está la importancia de irte con una empresa certificadora, no con una empresa que ni siquiera sea certificadora. Sí, yo ahora me podría crear Patricia Isla Sí, sí. certificaciones, pero realmente, ¿qué validez tiene mi certificado? Pues no tiene realmente una validez a nivel de El nada. mismo que una empresa certificadora que certifique 19650, es el mismo valor, porque la única diferencia, dado que no está regulado, es una cuestión de eso, de infraestructura. Claro, sí, por eso el certificado tiene el mismo valor a Sí, día de hoy, pero lo que no tiene valor ni la seguridad ni la confianza es la persona que va a querer meterse en Pepito certificaciones, ¿sabes? Va a preferir irse con una empresa con experiencia en certificaciones que sabe que no te va a timar, que sabes que no vas a tener ningún problema y sabes que encima tiene muchísimos años ya de experiencia con esta norma.
Por ejemplo, SGS, pues evidentemente yo creo que es un tema de confianza y de Sí, sí, seguridad. eso por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Pero Estáis, Eso pero en el caso de... en el país del Pero, presupuesto más barato, ¿no? O sea, claro, eso iba a decir. En el caso de pymes o de profesionales autónomos y demás, al final es una cuestión de... Bueno, y eso, del ahí precio. y Por me supuesto, alegra sí. que vuelva. Perdona, sí, me sí. al- Roger. no, no, me alegra que vuelvas a mencionar el tema de Vives, porque yo creo que es un tema súper importante. Estamos hablando de que cuando hicimos los cursos de formación BIM para la zona noroeste de España, bueno, para la zona norte de España, el 95% de las empresas tenían menos de 5 empleados. Entonces, a mí me preocupa sobre esto que se convierta efectivamente en una barrera competitiva en donde los costes no son simplemente certificarse, los costes también son mantener la certificación y los costes no solo son económicos, son en recursos de personal, en recursos de tiempo y de procedimientos. Y como tú bien dices, Rafa, pues a lo mejor acabamos en un doble mercado, el de los pepitos certificaciones, que para las pymes, que después resulta que no van a tener valor, y en el de las grandes empresas certificándose con grandes certificadores como CGS, que, bueno, que evidentemente probablemente tengan la hay capacidad, una tercera vía, Rogelio, que y es no certificarse. Patricia la ha avanzado. ENAC, a día de hoy, que es la certificadora, la acreditadora a nivel nacional, no, a día de hoy, insisto, no tiene establecido un referencial para que las empresas certificadoras se acrediten con él. Pero a día de hoy, entiendo que la presión de mercado, de la misma forma que ha hecho que haya empresas que se lancen a la certificación BIM, hará que ENAC Yo, lance salvando, un referencial al que adherirse. salvando todas las distancias. Pongo un ejemplo que lo tenemos aquí a la puerta de casa. En Pontevedra se creó una facultad de restauración completamente Uh, al margen del sistema uh, educativo que ha conseguido introducirse en el mercado y ha conseguido incluso que haya resoluciones de la Dirección General de Patrimonio en donde te obligan a contratar un restaurador, sí. ¿vale? Para los cuales ellos ofrecen una titulación que no está recogida en el sistema educativo, que no está acreditada por nadie, ¿vale? Pero que sin embargo Aquí, se aquí es está. donde recuerda al técnico de sonido que ponga Georgie Dan y el chiringuito. Se lo Vale, paso, se lo entonces, paso. Yo como ya, mira, me estáis, De cada vez todos que habláis uno u otro, me queda la duda de si montar o no el certificado BIMRES. Pero bueno, No, pero a ver, aquí una cosa, ¿vale? Porque aquí se está asustando mucho con los precios, ¿sabes? En SGS tenemos unos precios competitivos y también para las empresas más pequeñas también tenemos precios. Evidentemente no se puede ya, facturar igual, pero ni tampoco ni en requerimientos, lo mismo que Ferrovial u Ola, que son empresas líderes de grandes constructoras que están certificadas con nosotros, que una empresa que tiene un empleado, ¿sabes? No se puede equiparar. Es decir, que Patricia, si tampoco os fueras, asustéis con... Roger pide ya, presupuesto. ya, Es Patricia, decir, tú como queréis arquitecta, si estuvieras presupuesto. ejerciendo ahora en el mercado libre, estarías, o sea, la suma de gastos comparado con la parte de ingresos o sea, es Rafa, ¿te acuciante, das pero cuenta que siempre habla de pasta no, el, no, no. el que tiene el Yo cochazo? Igual por eso es. No, no, yo lo Igual dejo por caer ahí Estoy cochazo, empezando a un ver coche, Un estoy empezando a patrón. ver es un coche para proletarios que no se puede Sí, sí, pagar el sí. gasoil. Sí, sí, sí. Lo sé. Lo que quiero decir es que, además yo vuelvo al concepto económico, que no solamente es el coste de la certificación, sino que es el coste en recursos, y no solo económicos, mantener la certificación y hacerla trabajar, porque si yo me certifico será para establecer una serie de procesos, ¿vale? Que adopto y mantengo durante todo el tiempo de trabajo de mi despacho o de mi pequeña Coño, empresa. Roger, pero No se para, supone que no eso te para va a ayudar también. se supone que me va a ayudar, o se supone que Claro, no, sí, no, hay no, muchas no, cosas no. que Vamos a ayudan. ver. Hacer un proyecto en BIM ayuda, pero gasto más recursos. Bueno, pero si ordenas tus No. procesos, si ordenas tus procesos, si Mm, tienes el flujo de información perfectamente aquilatado, identificado, mm, engrasado, y eres capaz de ujú, entregar los trabajos con una calidad buena, en tiempo y en forma, chico, sí, vale, tienes una inversión que hacer, pero entiendo que también tienes un rendimiento que obtener. Que a ver, que esto a mí, en el fondo, lo que me lleva es al preguntarme para qué certificarme. Porque vale, a mí que conste que yo voy convencido. El mercado al final me ha convencido, Plan Bien España me ha convencido y bueno, eh, aunque convencido también podríamos cambiarlo a veces por obligado y eso no estaría. competir con Ineco te ha convencido, o sea que. Efectivamente. Podríamos decir que convencido y obligado pueden ser sinónimos en muchos casos. Pero supongamos que soy una empresa o un profesional.
que al final el profesional es una empresa, la empresa mínima. Y supongamos que aplico lo que yo ya he interpretado, que son los procesos que marca la ISO 19650. Supongamos que además, por las razones que sean, ojo, porque quiero corroborarlo, porque coño, yo me encuentro muchas veces alumnos en el máster que saben de BIM, vamos, más que yo 50 veces. Y cuando les pregunto que qué pintan allí, dicen, es que yo el conocimiento que tengo necesito estructurarlo. No lo digas como si fuera un defecto, ¿eh? No, no, lo digo como un objetivo. O sea, no hay ni blanco ni negro. Es gente que tiene experiencia en proyectos enormes, que tiene el culo Me pelado. refiero a que sepa más que tú. No lo Sí, sí, digas a como si eso fuera un voy. O sea, que defecto. es algo que es fácilmente alcanzable. Y vamos, me pasa todos los días. El caso es que, como decía, yo como profesional, como empresa, ya estoy aplicando estos requisitos o estos procesos, esta interpretación que yo he hecho de la norma. Incluso a veces ya he pasado por un consultor que me ha ayudado a ponerme a funcionar conforme al marco que me da la ISO 19650. ¿Qué gano realmente con esa certificación? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Que más allá de tener el sello en la factura, ¿cómo cambia mi operativa diaria? Si cambia, o cómo voy a gestionar mejor la información, si la voy a gestionar mejor. O sea, es una cuestión de ¿voy a ser más eficiente o simplemente voy a poder justificar de cara a otro que alguien dice que yo soy más eficiente porque cumplo una referencia? Claro, es eso por un lado, te da visibilidad internacional. Es decir, si tú dices, igual que el título de arquitecto, y yo soy arquitecto, no tienes que estar demostrando más cosas, aunque luego igual no la hayas usado Bueno, en ya años. te digo yo que sí, Pero bueno, también día a vale. día y con todos los clientes. Claro, pero quiere decir que es un primer paso, una primera barrera que tú ya saltas, de oye, que yo estoy certificado, que es decir, ya te da un reconocimiento, te da un prestigio y te quita una barrera inicial de acceso al mercado. A un mercado internacional también te da más acceso porque es cierto y es verdad que en los países que sean, por ejemplo, del norte de Europa, están mucho más implantados en esta norma y la implementan más. Entonces, es un pase también al mercado internacional y ya no estamos hablando de Hong Kong o de Arabia Saudí o que ahora está empezando en Latinoamérica, es decir, estamos hablando de un mercado internacional. Aparte, porque es que aquí hay muchos pasos, ¿vale? Hay que ir un poquito también despacio. Yo en una comunicación que tuve hace poco, bueno, que estoy hablando con unos clientes, pues les expliqué, oye, pues mira, al final la certificación que es todos los años, pues igual que la publicación en LinkedIn que tú haces recordando todo tu año, qué es lo que ha pasado todo el año, pues es lo mismo, es un proceso que te permite una vez al año revisar todo lo que has ido haciendo y que además esté auditado por un tercero. O sea, el valor que tiene una opinión de un tercero que tiene experiencia y que ha visto otras empresas similares a las tuyas, eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay ese feedback y eso a ti te sirve como un input adicional para decir, vale, pues alimento mi proceso y lo sigo mejorando. En cuanto a lo de que, oye, pues es un recurso, pues si tienes que invertir dinero en certificarte el primer año, el segundo año, todos los años, cada año, pues el primer año es más, el segundo y tercer año pues ya es menos cantidad porque al final revisas una parte, pero tienes que revisar todo poco a poco a lo largo de los años. El tema de los recursos que tú inviertes para cumplir los estándares, yo creo que eso es algo que habría que hacer sí o sí. Es decir, tú tienes unos estándares, yo creo que las empresas tendrían que cumplir esta norma, la 19.650, tendrían que tener procesos para poder cumplirla y capacidades. Luego que te certifiques, pues ya yo creo que es una decisión, oye, pues yo quiero mejorar más, quiero tener más visibilidad, quiero tener esta auditoría que me sirve a mí también para ponerme las pilas, para hacer el feedback del año, oye, ¿qué tal ha ido el año? Quiero que un tercero también me revise y al final yo creo que todo es una suma, ¿no? Que se va incorporando y que va creciendo y que va haciendo que la empresa mejore. Hoy en día no te puedes quedar atrás. Vamos que sí puedes. Ya Otra, Puedes, te pero digo. no tiene un otra, buen augurio. Vamos, efectivamente, otra cosa es que tenga futuro. somos arquitectos, lo de quedarnos atrás va en la definición. Vamos, ya te diré. Hombre, a ver, que conste que yo lo veo como una, incluso aunque no llegues a la parte de la certificación, el hecho de pasar, pues, por una consultoría previa, el hecho de pasar por una auditoría inicial, eh, incluso aunque después haya procesos que por tu idiosincrasia, por tu forma de trabajar, por lo que sea, no puedas acabar implementando,
yo creo que sí es interesante esa visión de, vaya, Porque consumen más recursos de los que ahorran. no creo que se consuman más recursos de los que se ahorran, Rogelio. Yo estoy convencido de que si las cosas las haces bien, las vas a hacer bien antes y después de la certificación. Otra cosa es, Has estado convencido de muchas cosas que se han demostrado falsas a lo largo de tu trayectoria. O bueno, sea, que tampoco. tú todavía no has subido el espacio para ver si la tierra es redonda. Pero aquí también hay que preguntar a las empresas que se han certificado. Es decir, a mí me llega Vale, el eso me feedback de parece empresas bien. certificadas que dicen que sí, que les sirve mucho la auditoría y que luego te dan las gracias. Digo yo, joder, pues soy auditora, que soy la mala de la película, y me están dando las gracias por haberles sido, por haberles revisado la norma y porque dicen que eso que de verdad les ayuda a mejorar sus procesos. Que después Me has dejado entiendo el que chiste hay... fácil, me has dejado el chiste fácil, ¿eh? El síndrome de Dale, dale, Estocolmo. porque yo lo veo muy complicado. Síndrome de Estocolmo. Eso se llama síndrome de Estocolmo. Sí, No, bueno. la verdad que sí. Te la doy. A ver, yo me entiendo que tema burocrático aparte, que puede, entiendo que puede ser más pesado cuanto más grande es la organización, pero que en una organización pequeña, mediana, no tiene por qué haber un- un- una avalancha burocrática en medio. Mm, Estoy convencido de que el hecho de que alguien audite, que alguien revise, que alguien vea si algo que yo pretendo hacer con mi buena voluntad y mi buena intención, mi buena interpretación de una norma, que alguien externo vea si lo estoy o no haciendo correctamente, a mí me parece positivo. Los recursos que tienes que invertir, Rogelio, entiendo también que son recursos que de una forma u otra vas a aprovechar, en el sentido de que cuanto más ordenados estén tus procesos, más rendimiento vas a sacar al trabajo que haces. Otra cosa es, ¿compensa esa certificación, compensa ese ajuste de procesos a un estándar? Esa norma en el sector industrial se ha demostrado falsa. Eso es lo que hacían antiguas cadenas de montaje, rigidizando todos sus procesos y todos sus procedimientos hasta que llegó la concepción Lean de la empresa. O sea, que no tiene por qué ser así como una norma. ¿Vale? Rogelio, pero las empresas que hacen Lean también tienen la 9001, ¿eh? Bueno, porque al final lo que dices tú, el mercado manda, pero No, no es una en cuestión de que me realidad, mal. el mundo empresarial está lleno de cadáveres de empresas que efectivamente rigidizaron sus procesos hasta el punto de que se convirtieron en insostenibles. Pero eso ¿Vale? ya te lo dijo antes Patricia. Se trata no de adaptar la empresa a la norma, sino de adaptar la norma a la empresa. O sea, Efectivamente, de tener efectivamente. la flexibilidad Vale, suficiente para decir, oye, este proceso, ¿por qué va así? ¿Va así porque hay unos motivos que justifican que esto sea claro, así? pero ¿Tiene eso sentido? precisamente, entonces me estás dando la razón. Es decir, Es la posible, norma, pero será sin darme cuenta. ya, como casi siempre. Pero la norma, entonces, es efectivamente no es absoluta. Quiero decir que No no es, pero ya te es lo un dijo, es un marco de principio, juego. es un principio, pero no Es un- no un A objetivo en ver, sí ¿qué mismo. pasa? Que nosotros estamos muy mal acostumbrados con normas que son tremendamente rígidas, que normas en las que o es 0,3 o es 0,5 y no hay sitio para el 0,4. Y yo creo que precisamente uno de los valores que tiene la ISO 19650 es que no es en absoluto dogmática. No hay una por aquí se va. Es, mira, estos son los principios, estas son las reglas de juego, a partir de aquí tú juega. Aprender a jugar al ajedrez es facilísimo. Los movimientos son contados. Jugar bien al ajedrez es una locura. Y la cantidad de partidas que se pueden jugar con unos principios mínimos son infinitas o casi La infinitas. única cuestión es que nadie te obliga a jugar al ajedrez. En cambio, el Efectivamente, pero es que mercado es te lo mismo. obliga a. No, bueno, a ver, el mercado te obliga a muchas cosas, pero tú cuando Ya, eres pero bueno, no, Rogelio, cuando eres bueno en algo, hay empresas, a mí me ha pasado, empresas que solo contratan ISO 9000, empresas con ISO 9001, pero justo esto, como solo lo hace este fulano, tenemos que tragárnoslo y no hay posibilidad de exigirle la ISO 9001. Pues ya está, no se le exige. O sea, el mercado te obliga hasta el punto que tú quieras meterte en ese mercado. Yo creo que no es tan solo el mercado el que te obliga a la 19.650, sino que es tu propio trabajo. Es decir, cuando tú estás trabajando mucho tiempo en BIM
y en tu departamento o en tu empresa, pues no, cada trabajo es de una manera distinta, tienes que volver a hacer de nuevo procedimientos cada vez. Es decir, pues si lo tienes estandarizado, simplemente es eso, tenerlo organizado y estandarizar. Si lo tienes estandarizado, para ti también es mucho más sencillo ejecutarlo. Entonces yo creo que simplemente el aplicar la norma te lo demanda el mismo trabajo como tal. Y luego hay que entenderla, hay que saber interpretarla, como dice Evelio, pues no te está diciendo algo rígido. Hay un webinar que di dos principios de los dos, bueno, dos errores muy comunes que hacen las empresas y que no hay que hacer, ¿vale? Para certificarse o para aplicar esta norma, que es, primero, hacer procedimientos demasiado estrictos, o sea, demasiado rígidos, ¿sabes? No, tienen que ser flexibles, pero tienen que ser buenos, ¿vale? O sea, tienen que ser válidos. Y la segunda cosa es no tener una 19.150 a la carta, ¿vale? Es decir, esto sí, esto no, eso no es un certificado, ¿vale? Eso es, pues yo tengo un BIM a la carta y ya está, pero no es un certificado BIM. Pero es viendo dentro de la norma cómo lo aplico a cada parte de mi empresa y lo que te permite es eso, mejorar los procesos, ya independientemente que te lo demande el mercado o quien sea. Yo desde luego tengo claro que es un buen camino. Lo que me queda a lo mejor un poco más de duda es la relación que puede haber entre la ISO y el BIM real, porque muchas veces lo vemos, esa discusión de es que esto es, bueno, primero, la respuesta de en muchas ocasiones, esto es así porque lo dice la ISO. Esto, bueno, esto es así porque tú dices que lo dice la ISO y porque tú quieres que la ISO sea el argumento para tu discusión. Pero es que la ISO incluso podría estar equivocada, o podría estar Bueno, desactualizada, o de podría hecho, estar, de hecho nos lo ha o dicho podría ser Patricia nada más, mejorable. Rogelio, nos lo ha dicho Patricia nada más empezar. Se ha Ya, hecho ya, a ya, ya, trozos ya, quiero decir que... y hay zonas, hay partes que son incongruentes, que no guardan coherencia entre sí. De todas formas, sabemos que la certificación lo que hace es definir estándares y prácticas. Pero también tenemos claro que a veces esos estándares y las buenas prácticas, pues bueno, choca con realidades, por decirlo así, muy distintas. Claro, ahí cómo se traslada la lucha esa del día a día en un proyecto a una norma en la que, pues, a lo mejor no siempre cabe todo. Porque, claro, una cosa es decir que cumplimos la ISO y otra que consigamos que se traslade a toda la cadena de valor, ¿no? ¿Cómo, cómo garantizamos que a obra realmente llega algo que se aplica o que las empresas certificadas realmente han cambiado o han adaptado su forma de trabajar cuando seguimos viendo modelos bien desactualizados, información duplicada, flujos de trabajo que no cumplen? Rafa, puedes acogerte a quinta enmienda Lo haré, lo haré. en esta pregunta. Cómo lo conseguimos, Patricia? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo garantizamos que toda la cadena de valor actúe conforme a esa dirección que puede marcar en un momento dado la ISO 19650? Hay un aspecto muy importante que son las personas. Es decir, al final el BIM lo hacen las personas, los modelos lo hacen las personas, los O sea que proyectos lo estamos hacen las perdidos. personas. No, yo tengo mucha fe en las personas, la verdad. Bueno, yo es que soy de natural Cuando, misántropo, con lo cual no creo bueno, o sea, cuando ves empresas, por ejemplo, como TYLIN o WSP que están certificadas y que todas las personas de la empresa Espera, están espera, espera, espera. implicadas, ¿Has A- dicho a- TY Lin? yo también he creído escuchar eso. sí, sí, TYLIN. He visto un lindo Tilín, gatito. ¿Por? Tilín, Rafa, no trabajas con Un Tilín. respeto, TYLIN. T-Y-Link, es una Tilín. empresa americana, con TYLink. lo cual la Y es un guay. Yo Ostras, pensé que tienes era China. razón. Yo pensé que era China. No, el fundador era chino, pero la empresa es americana. O sea que ha dejado de hacernos Tilín la empresa. Sí. Disculpa, Patricia, tenía que decirlo. La primera vez que oigo referirse a la empresa como tal. Ostras, pues mira que no lo he dicho yo veces. Lo que pasa es que no Sí, pero lo has hecho cuando yo no estaba, porque yo... habitualmente no me haces ni puñetero caso, pero lo he Bueno, dicho un también puede montón ser de eso. No, veces. es por la cantidad de veces que hablas, pero eso es otra Ya, historia. también puede ser. En fin. Total, que eso, tenemos personas. Y somos humanos. A ver, Y somos humanos y nos podemos equivocar, pero quiero decir, si tú tienes un proceso en el cual se revisa la información que entrega, la revisas tú, la revisa otra persona y demás, al final, pues los errores son mínimos. Y lo que certificamos es que se cumpla este proceso.
Es decir, Está. para mí es eso, simplemente es la lucha del día a día es a través de las personas desde la dirección, pero es que tiene que ir desde la dirección, no del proyecto, de la dirección de la empresa. De la dirección de la empresa, ¿por qué? Porque igual para un proyecto no te dan dinero para el BIM. Y eso es una realidad de algunas empresas. Y otras dicen, sí, es que Algunas. Algunas hay, algunas Algunas hay. hay que no tienen presupuesto. Claro, pero decir por eso quiere decir que tiene que ir alineado desde la base de la empresa, tiene que ir en cadena hasta el modelador, porque dice el modelador, no, yo quiero hacer la ISO 19150, ¿vale? Pero no tengo estructura, no tengo nada, lo puede hacer, claro, pero le cuesta mucho. Pues yo digo, yo le pongo mucho hincapié a las personas que forman parte de las empresas, que lo tienen que implantar y tienen que estar todos a una. En ese sentido, me acaba de venir a la cabeza la cantidad de veces que habré visto en canales de WhatsApp, en posts de LinkedIn, en más mentideros online, la, la estructura de carpetas definitiva para la ISO 19650. ¿Qué digo yo? Carajo, con la cantidad de estructuras definitivas para la ISO 19650 que he El- visto, creo que pero podemos. acompañado la sublínea, el punto quinto te sorprenderá, ¿no? Pues bueno, es que es tal cual, Rafa. O sea, el punto quinto te sorprenderá y la primera imagen te da un sopapo en la cara. Porque a veces es esa primero, que me sorprende que alguien tenga algo tan claro, algo tan claro algo como la estructura de carpetas, ¿no? Pues que yo sepa no dice nada de estructura de carpetas en toda la ISO. Y después que hay estructuras de carpetas que de verdad que te lleva menos tiempo leer Guerra y Paz. O sea, que entiendo Perdón, que hay. perdón. No, pero, fíjate, Rafa, creo que Ese chiste, Rogelio se ¿sabes acaba que de ese acordar chiste? de alguien. No, no, ese chiste solo lo entienden los que han leído Guerra y Paz. O sea, Ya, bueno, vale, sí, es cierto, tengo una edad. Pero el tema es que a veces me da la sensación, y confirma o no, Patricia, que hablamos de la ISO 19650 como si lo hubiéramos leído. Y no siempre es así. como si lo hubiéramos entendido, que todavía es más Bueno, ya, difícil. peor todavía. Bueno, a ver, yo sí que me la he leído, me la he No, claro, estudiado, vamos. me la he aprendido, o sea, yo no puedo hablar por otra persona. Es cierto que hay personas que hablan de la ISO y luego realmente se la han leído y la dicen de pe a pa, pero luego no la han aplicado y te estoy ahora cómo hago las cosas. Pero luego mismo pasa en el caso contrario, en el que me propone Severio, que no se han leído la norma, han oído un par de cosas, han leído un par de posts por LinkedIn, han visto un par de vídeos y ya se creen que saben la norma. Eso no se puede hacer nada. Aquí, en este caso, evidentemente, una certificadora que tú vas a hablar con ella y te vas a auditar, pues te resuelve todas las dudas que tengas y te dice, no, esto no es así, esto es lo que dice la norma y aunque sea lees la norma juntos, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero vamos, yo ahí de lo de la estructura de carpetas es cierto que no dice nada la norma de tener una estructura de carpetas, sí que dice que tiene que tener la información estructurada, los contenedores de información. Hay proyectos que yo he visto pues que no había ni una sola carpeta, pero es real. No hay ni No, una no, sola carpeta. y yo lo defiendo, ojo, que vamos, deberíamos ir hacia ahí. Es la estructura definitiva. No, La estructura de Rogelio, pero carpetas es que, definitiva. a ver, que termine, pero ya verás que sí. Claro, ¿por qué? Porque ahí tienen los atributos y con los atributos dentro de aquí, pues, es de qué revisiones, en qué estado está, qué disciplina es, y tú ordenas y buscas. Eso sí, es muchísimos documentos que están todos filtrados, pero luego tú los filtras y a partir de ahí ya lo tienes. Pero eso, es Yo decir, la norma recuerdo, dice que tiene que estar estructurado, no te dice cómo. A eso me refiero con la flexibilidad. Puede ser sin carpetas o puede ser con carpetas o puede ser con 5 niveles de carpetas pero claro, tiene que haber un consenso. Eso Cinco, es lo único que dices. dice la norma. Y yo 15. recuerdo, yo recuerdo haber Y tenido esa 15. discusión a propósito de un estándar de nomenclatura de Building Smart y se me tachó de loco y una cosa, bueno, en fin, no, Y ¿Qué seguimos, no, vamos. dijiste de, no vayamos, no vayamos a recordar Rogelio momentos. se ha comprado un monitor extra largo para poder utilizar la nomenclatura de Billingham. Sí, y el MIDP sí, también, ¿no? exactamente. Pero bueno, que No, conste no, que pero bueno, es muy, yo muy útil. puedo decirlo orgulloso, ese enfoque está publicado en algún post mío de LinkedIn, y vamos hacia o deberíamos ir, desde mi punto de vista, hacia un sistema de archivos sin carpetas. Pero Pero eso me lo discutiste tú. da igual, o sea, yo te puedo discutir, si quieres te lo discuto de otra forma. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te diga que no vamos ahí? Vamos, no vamos ahí.
Bueno, ¿Te bueno, nada, nada, está bien. acuerdas aquello de estos son mis principios y no le Sí, gusta que a ya, otros? ya, ya, sí, Pues sí, 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 sí. Vale, tengo, vale, ¿cuántos perfecto. quieres? Perfecto, perfecto, ya está. En fin, a ver, a Con mí desde esto, luego, con esta envainada pública ya yo me voy después más de que este rato satisfecho. me va quedando más claro que la certificación puede ser un paso hacia una mejor gestión o por lo menos a ordenar mi gestión de la información. Que conste que también mantiene en mi interior la duda de que pueda quedarse en una mera formalidad si no se implementa bien. Estoy convencido, como casi siempre, que no es la certificación la que cambia las organizaciones, sino lo que hacen con ellas. Porque a fin de cuentas, tener el sello no hace que seas mejor. Lo que hace que seas mejor es lo que haces todos los días. Bueno, también te hace mejor, ¿eh? Porque si mejoras con el proceso y recibes bien los comentarios del auditor, tú y los implementas, mejoras. Claro, pero de por sí. El tener el sello, lo digo porque es que en mi cabeza cada vez que escucho lo de auditoría de calidad, me viene a la cabeza el de administración llamando a todo el mundo para tratar de firmar no sé cuántos papeles, para tratar de actualizar no sé cuántos documentos, para sacar el Me han polvo llegado, esos para sacarle requerimientos el me han polvo a llegado a no mí, sé sí. cuántas historias. Y dices tú, hombre, para esto te vale la pena tener la certificación. No te vale. Para esto hazlo en el día a día y mételo bien a fuego en tu organización, mételo en tu estructura de trabajo, mételo en tu día, en tu forma de hacer y eso hará que primero no te pases el apurón del mes que viene el auditor, que viene el auditor. Y después que realmente le saques partido. Porque a fin de cuentas creo que es la única manera de sacarle partido, creértelo y ponerlo en marcha. Claro, pues eso es lo que tendría que hacerse las empresas, además de presentarse a la certificación, hacer auditorías internas periódicas, es decir, habría que hacer lo que tú dices, además de certificarse. Efectivamente. Es una cuestión de voluntad, al final, principalmente, pero también de hacer de voluntad de las empresas y de las personas que están en esa empresa después después de unos cuantos años pegando tiros bueno, en obras, pues en obras en obra pública principalmente, y ver efectivamente, como dice Evelio, que la mayor parte de las veces, no, bueno, cuando he presenciado yo, no digo certificación ISO 19650, que es la primera vez que me toca, pero otras de calidad, que la mayor parte de las veces, eso, es siempre a última hora cubrir el expediente y no sirve y no sirve a efectos prácticos para mucho más en la obra, ¿vale? Entonces yo creo que en este caso, que sabemos todos que tanto BIM como ISO 19650 tiene un valor intrínseco que es bueno bueno, y la calidad también, pero bueno, estamos hablando de BIM, eh, tiene un valor intrínseco muy importante para los proyectos y para la construcción de esos proyectos. eh, hay, Creo que es importante hacer ver claramente esos valores, o sea, poner en valor todas las ventajas que tiene, ya no certificarse, pero sí, pues tener ese marco de referencia que hablabas al principio, ¿no, Patricia? porque, porque en obra sí que pasa, ¿no? Que muy difícil hacer ver ese valor de BIM en general y por tanto de certificarse en BIM en particular. Claro. Ojo, perdón. No, que yo creo que la parte de la obra, o sea, para empezar, además de que tenemos ya muchas empresas constructoras, ¿no? Ya he comentado, Ferrovial, Ola, están certificadas con SGS, primero tiene que ser, algo bueno les tiene que aportar. Y segundo, yo creo que en una obra todos los agentes tienen que trabajar en ISO 19150 y tienen que trabajar primero en BIM, porque ya muchas obras dices tú, es una persona la que hace el BIM y está en la caseta tomando medidas y ya está, no Mm, habla con nadie más. Es decir, eso al final no es BIM, es la no es escultura BIM. final del edificio digital, pero no es BIM y tampoco es ISO 19150. Entonces yo creo que ahí todos los agentes de la obra tienen que estar implicados, desde la dirección de obras, asistencia técnica, el cliente, bueno, el promotor o cliente, la constructora, incluso las empresas como SGS, donde somos líderes en calidad, ¿no? De obra y de coordinación de seguridad y salud. Realmente para mí la clave sería esa, que todos estemos enganchados, todos nos subamos a la misma ola. Y ojo que ese apurón final que viene cuando no se incluye, cuando no se mete en el ADN de la organización el cumplimiento de la norma el apego al cumplimiento de la norma, además funciona como un elemento disuasorio. Porque si tú ves que el tema
entre comillas, el tema de la ISO 9001 se cubre en un mes antes de que llegue el auditor a toda prisa, sin verle conexión ninguna con tu día a día y demás, eso al final te hace que genere un completo desapego a cualquier otra norma que puedas intentar certificar. Porque a fin de cuentas, si esto es simplemente papeleo, al final pues lo conviertes en simplemente papeleo. En fin, yo creo que ya podemos dar por bueno la parte de la ISO e irnos despidiendo con las preguntas obligadas que tenemos para nuestros invitados, que en tu caso no iba a ser menos. Habitualmente hablamos de los imprescindibles de información y de cacharreo. Y como el mundo del BIM está pues, muy ligado al uso de tecnología y por lo tanto herramientas y cacharros son casi tan importantes como para algunos el café de la mañana, no es mi caso, que hace años que no tomo cafeína. Patricia, ¿cuál es esa aplicación, gadget, software sin el que no podrías arrancar la jornada? Que, a ver, desde algo muy técnico hasta los lápices no sé cuánto, estos japoneses que compra Rafa, o sea, cualquier cosa vale. Nos vale cualquier cosa, sí. Claro, bueno, realmente yo creo para gestionar proyectos BIM de manera eficiente, yo lo que uso es, por ejemplo, bueno, uso mucho Autodesk, Revit, Navisworks, Autodesk Construction Cloud, es decir, para iniciar cada proyecto, pero luego también utilizo mucho Excel para poder gestionar ya no solamente eso, sino toda la información. Luego Microsoft Teams para hablar con personas, en SGS es lo que utilizamos y el correo electrónico que no paro de responder. Yo, o sea, lo primero que hago al llegar a la oficina es abrir el correo electrónico. No sé si está bien o mal, pero, pero bueno, es lo primero que hago. Y luego, pues, Los guruses de la directamente. productividad dicen que mal, pero bueno, que el ¿Cuánto, correo... ¿Qué sabrán ellos? cuánto, ¿Qué sabrán ellos? cuánto es el plus de peligrosidad por utilizar Teams? ¿Que os pagan? Ríete, ríete, pero solo conozco una peor. Eh, mm, Webex. Buah, bueno, Webex, madre mía, sí, efectivamente. sí. Ostras. Webex es, vamos. No, a ver, lo de Teams tenemos que hacérnoslo mirar, ¿eh? Porque cada vez es más difícil. Y de información, porque la tecnología al final, o el estar al día de lo que pasa, las novedades, todo esto, estamos en una carrera loca, a una velocidad absurda, ya si te metes en ella ya ni te cuento, pero en todo momento hay pues, estándares, metodologías, herramientas, muchísimo ruido en redes sociales. Aquí Rogelio tiene además, ¿cómo era? Snarf. Snarf, Snarf. Que para no volverse loco, está claro que hay que tener fuentes fiables, saber moverse en los mentideros de Internet. ¿Tú cómo haces, Patricia? ¿Cómo te mantienes al día? ¿Dónde consultas la información? ¿Redes, blogs, podcasts? Pues mira, yo me consulto plataformas, por ejemplo, la Building Smart, todos los documentos de la Comisión Interministerial BIM, también documentos de la UNE, de la ISO, me mantengo al día para estar actualizada de la fuente inicial, eso para mí es importante. Luego, por supuesto, LinkedIn, donde saco un montón de ideas y comparto también muchas, y también tener formación, o sea, yo creo que es indispensable para mí tener formación casi continua de temas BIM o relacionados o de temas que aporten. ¿Cuántos máster llevas hechos? Pues a ver, los tengo que contar, pero igual no. No, a ver, Lo digo sabiendo parte de la respuesta. bueno, llevo tres y se cuenta de arquitectura habilitante serían cuatro, pero vamos, tres. Nada que añadir. Sí, el último fue de Vingis, de obra civil de Figurat, Me y suena, me suena. sí, y luego también de BIM Management y demás. Está claro que por información no será. En fin, terminamos, yo creo que desmontando algunos mitos, confirmando algunas sospechas, pero sobre todo aprendiendo de tu mano, Patricia, que la certificación no es un sello bonito que pone en la web, o no es solo un sello bonito que pone en la web, aunque para algunos parezca que siga siendo poco más que eso.
Ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo que hayas aguantado, iba a decir Las nuestras preguntas, pero impertinencias. no, en realidad son las impertinencias de estos dos señores sin seguir corriendo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por pasar este rato con nosotros. Eso, Patri, Ha muchas sido gracias. Muchas muy gracias a interesante. vosotros. Ha sido un placer y espero que haya sido útil. Y nada, Seguro. cualquier oyente o cualquiera de vosotros, si tenéis más dudas, estaré encantada de seguir conversando con vosotros. Y nada, un Desde placer. luego lo que tenemos claro es que por una vez hemos tenido a alguien que realmente sabe la ISO 19650, que no opina desde, y esto va por vosotros chicos y por mí también, que no opinamos desde la barra del bar BIM ni desde los grupos de WhatsApp. Rafa, Rogelio, como siempre, un gusto compartir micrófono con ustedes. Igualmente. Ese es Lo ha usted. tenido no, esta frase la ha tenido que meter ChatGPT porque no es mía. No, ya sé que no. Estuve aún triste de meter a Kahneman en el medio, pero bueno, dije, por esta vez ya lo voy a dejar así. No hay nada que te venga a la cabeza de... ¿Cómo se llamaba el chico este que escribía los libros que no sabías el título? Ahora sí como Enriquiño. Bueno, estoy seguro que os habéis quedado con ganas de lanzar alguna pregunta más envenenada, así que os tocará empezar a preparar el guión del próximo episodio. Nos vamos. Pues Uy, eso que ha sonado no sé qué. Como no tengo claras las fechas, no sé si lo estás escuchando antes o después del EUBIM de Valencia, el Congreso de Valencia. Si es antes, anímate y nos vemos en persona por allí. Si es después, anota la fecha en tu calendario y te esperamos en la próxima edición. Si no puedes aguantar tanto tiempo sin sufrirnos, puedes disfrutar del auténtico tratamiento especial BIMRAS entrando, sí, tenía que meter publicidad aunque fuese en el último segundo, entrando en https://bimras.com/insiders y uniéndote a la legión de profesionales de BIMRAS Insiders. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast. Podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.